Bienvenidos y bienvenidas al Bike Park de La Molina, bienvenidos a este Campeonato de Europa de Descenso en bicicleta de montaña. El Bike Park de La Molina fue la sede escogida para celebrar esta prueba de nivel internacional con el motivo de la celebración de los europeos de descenso, que contó con 12.000 asistentes durante todo el fin de semana, 420 corredores y 27 países representados. La infraestructura totalmente equipada y que cuenta con 45 kilómetros de circuitos adaptados a todas las modalidades y niveles, es el más grande y completo de todo el estado, con 12 pistas de descenso. El circuito Comella de H ha sido diseñado específicamente para coger las pruebas del más alto nivel y, tal y como sucedió en el pasado Campeonato de España de Descenso, ha sido el escenario escogido para celebrar esta competición de primer nivel internacional. Démosle un vistazo al track. Todos los riders descenderán a toda velocidad por el Comella de H, un trazado con una gran pendiente de lo más exigente que cuenta con saltos, curvas peraltadas, tramos súper técnicos, alguna zona de pedaleo y con un conjunto de mesetas finales que harán disfrutar de lo lindo tanto a riders como al público asistente. Se prevén unos tiempos de en torno a los 3 minutos para los riders más rápidos, completando así un total de 2,3 kilómetros y 411 metros de desnivel negativo de puro downhill. La jornada del viernes arrancaría con una climatología muy favorable y sin nubes por ahora. Era momento entonces de coger el remontador y empezar a subir con el telesilla hasta el inicio del Comella de H. Uno tras otro, todos los riders empezarían a trazar sus primeras líneas y bajadas de entrenamiento por este circuito de La Molina, diseñado minuciosamente al detalle y que hoy presentaba unas condiciones óptimas para la práctica del descenso. Solos o acompañados, la mayoría de riders venidos de todos los rincones de Europa empezarían a hacer sus primeras bajadas encima de sus bicis de descenso. El terreno totalmente seco, por lo que más rápido pondrían dificultades a todos los bikers, que deberían estar extremadamente concentrados para evitar errores y caídas, mientras que, a su vez, también deberían de empezar a memorizar las trazadas líneas e inercias más rápidas del recorrido. Como vemos en las imágenes, los saltos y los tramos de raíces eran constantes en la parte más alta del recorrido, que a su vez era la más complicada. Pasos estrechos entre los árboles, debidamente protegidos, también abundaban en esta parte del circuito. Precisión, control, inteligencia y un gran dominio de la bicicleta de descenso es lo que necesitarían todos aquellos riders que quisieran estar dentro de los mejores tiempos en el día de carrera. Con el paso de todos los participantes, el terreno se iría rompiendo, por lo que seguramente habría que improvisar algunas nuevas trazadas de cara al día de carrera. Espectacular el grip que está cogiendo el circuito y que está permitiendo unos pasos por curva a unas velocidades cada vez más elevadas. Las bañeras que se creaban en algunas curvas parecían encarrilar estas máquinas de 2 ruedas y a sus portadores. A medida que avanzaba la jornada, cielos nublados empezarían a ganar terreno sobre el cielo de La Molina, aunque de momento sin lluvia. Una vez finalizadas las tandas de entrenamientos oficiales por categorías, llegaría el momento de celebrar la ceremonia de inauguración, donde todas las nacionalidades europeas tendrían su respectiva representación. Los parlamentos de todas las autoridades y un broche final con un leve toque de lluvia pondrían el colofón a esta primera e intensa jornada aquí en La Molina. Paso rápido y a ritmo constante de algunas nubes bajas y un descenso marcado de la temperatura sería la dinámica de este inicio de jornada, donde desde bien temprano los riders más jóvenes serían los encargados de estrenar este segundo día de entrenamientos oficiales. Tras un día de entrenos, todos los mecánicos tendrían su trabajo para realizar todos aquellos ajustes y nuevos setups de las bicicletas de descenso. En los detalles se marca la diferencia y ellos mismos lo saben de buena mano. Bikers de la categoría sub-15, sub-17, Master 30, 40, 50 y 60, Élite y Junior, tanto masculina como femenina, empezarían a ascender la montaña con el telesilla. Una vez arriba, el ambiente aún sería bastante relajado, ya que a primera hora de la mañana todos los bikers dispondrían de un tiempo estipulado según su grupo de categoría para poder realizar unas nuevas bajadas de entrenamiento antes de la ronda de clasificación, pero hoy en cambio sobre un terreno un poquito húmedo. Mientras abajo en el paddock, los riders de la categoría élite, chicos y chicas, empezarían a llegar a sus respectivos boxes de equipo y de selecciones nacionales. Andreas Kolb, el austríaco con dorsal número 1, top 10 mundial del ranking UCI y vigente campeón de Europa, nos cuenta sus impresiones hasta ahora. Sí, ya es el segundo día y el ritmo va aumentando. La tierra está suelta. Al fin recuerdo los peraltes de arriba. Es un circuito muy técnico y es difícil de recordar. Pero hoy por fin recuerdo que tras la curva o la roca hay un peralte. Creo que es la clave del circuito para poder despejarte e ir muy rápido. El circuito lo tiene todo. Hoy estamos yendo muy rápido, es muy divertido y el tiempo está respetando. No nos podemos quejar.
El irlandés de Mondraker, Ronan Dunn, nos cuenta sus sensaciones tras la leve lluvia de ayer. Sí, llovió un poco ayer. Será bueno para la pista, sin tanto polvo. Esperemos que la lluvia la haya mejorado. Viendo las bicis que ya han bajado, no parece que la lluvia les haya afectado mucho, porque todo estaba muy seco. El suelo lo habrá absorbido rápido. Creo que hoy el circuito estará genial, más asentado, así que bastante guay. El vigente campeón de España y coronado hace tan solo unas pocas semanas se muestra confiado con la quali. Adelante con él. Pues hoy sábado todavía no he hecho ninguna bajada de entrenamientos, así que ahora en cuanto empecemos veremos cómo está el circuito después de la lluvia de ayer, tarde-noche. Esperemos que no esté súper húmedo y sobre todo que no haya que cambiar muchas líneas o trazadas debido a esa humedad. Así que en cuanto lo veamos, pues decidiremos cuáles son nuestras líneas y listos para la quali. Que bueno, de momento no hay nervios, luego allí arriba ya veremos, pero estamos preparados y muy motivados. Y turno ahora de la vigente campeona de España. Bueno, el circuito está muy guapo, hay que ver cómo está ahora después de la lluvia de ayer. Estará más roto, me imagino, después del paso de todos los riders, pero bueno, a ver cómo me encuentran los entrenamientos. Lisa Baumann, vigente campeona de Europa, sigue con su ritmo ascendente y recogiendo muy buenas sensaciones hasta el momento. El circuito está más desgastado que ayer, pero he encontrado mi propio flow y un buen ritmo, voy mejor con cada bajada, así que veremos qué puedo hacer hoy en la quali. Ahora ya las bajadas corren bajo el peso del contador numérico. Con el crono ya en marcha, las chicas y chicos élite empiezan con sus ejercicios de calentamiento. El cielo completamente nublado, viento moderado, enfrían el ambiente. Y ahí tenemos a Daniel Castellanos, que se prepara para entrar en la senda que conduce a la caseta de salida. Los árbitros de la competición se aseguran de que todo esté en orden antes de entrar en la rampa de salida. El crono ya cuenta para Castellanos, el vigente campeón de España está bajando muy rápido y está marcando muy buen tiempo una vez pasado el primer parcial. Lo acompañamos. El ciclista español está literalmente volando sobre el Comella de H, aquí lo vemos, lo está dando absolutamente todo, sobrepasa las mesetas y ahí va, sigue reventando los pedales de su bicicleta, pero atención, máxima concentración, apurando al límite de la trazada, pasa rozando los pivotes, última curva antes de entrar a meta y tiempazo de Castellanos con el mejor crono hasta ahora, bajando de los 3 minutos, exactamente un tiempo de 2:59.61, impresionante la bajada del madrileño. A partir de ese momento y tras el paso de los últimos riders, de momento nadie conseguiría rebajar el tiempo de Castellanos, aunque el último rider en trazar el Comella de H, el austríaco Andreas Kolb, haría valer el valor de su dorsal y desbancaría a Castellanos, siendo tan solo 4 centésimas de segundo más rápido que el español. ¡Espectacular! Y en categoría élite femenina, Lisa Baumann brilló en la quali y fue la más rápida sobre el Comella de H. La española Cristina Menéndez, con una gran bajada, se coló dentro de las 10 ciclistas más rápidas de hoy. Destacar la gran actuación del catalán Oriol Quadrat, vigente campeón de España en categoría junior, que marcó un tiempo de 3:01, el mejor de su categoría. ¡Enhorabuena! Amanecer con cielo raso sobre el Bike Park de La Molina, el paddock hasta los topes y el sol brilla con fuerza para dar comienzo a esta última jornada del Campeonato de Europa de Descenso. Se respira un ambiente de día grande. Así pues, remontes en marcha y hasta arriba con el telesilla. La bajada final se acerca, pero antes, todos los participantes de los grupos B y C dispondrían de 60 minutos para hacer sus últimas tandas de entrenamientos oficiales, y los élite tendrían un total de 75 minutos. Cumpliendo con el timing a la perfección, llegaría el momento de la verdad. Uno a uno, todos los riders irían acumulando metros de descenso hasta completar los 2,3 kilómetros de recorrido. En categoría junior, Oriol Quadrat se tuvo que conformar con la segunda plaza. El biker catalán lo tuvo muy cerca. No obstante, consiguió un más que merecido y valiosísimo subcampeonato de Europa en categoría junior. En categoría élite femenina no hubo sorpresas y la suiza Baumann se proclamó campeona de Europa en La Molina. European Champion for Lisa Baumann. Cristina Menéndez finalmente quedó octava y primera clasificada española en estos europeos de La Molina. Turno para los élite. Un sorprendente Simon Chapelet con un muy buen tiempo de 2:57.08 ocuparía el hot seat a las primeras de cambio. Entramos ya en los últimos 10 ciclistas más rápidos en la manga clasificatoria.
Ni Walker, ni Hauser, ni su compatriota Remy Thirion conseguirían desbancar a Chapelet. Pero atención, turno para el español. Todas las miradas puestas en Castellanos, ahí lo vemos. No ha tenido el mejor comienzo y ha perdido algo de tiempo en el primer parcial, pero parece que remonta. Ahí le vemos en el tramo final, última meseta, últimos cartuchos. Dani pedaleando a fondo, últimas inercias. Atención, que ya ve la línea de meta, encara el arco y novena posición. El público alienta al joven rider nacional que ha terminado entre los 10 mejores de Europa. ¡Enhorabuena! Último rider en pista, última chance. Espadas en todo lo alto. Ahí vemos a Kolb a toda velocidad por la primera sección del Comella de H. Llega a la parte final del bosque, ritmo increciendo, último salto. Está todo muy apretado. Conseguirá el austríaco revalidar el título de campeón de Europa. Encara meta y... no puede superar el tiempo del francés y queda en segunda posición. Explosión de euforia en el hot seat, donde Simon Chapelet se acaba de proclamar campeón de Europa de descenso en La Molina. ¡Felicidades! Simon Chapelet da la campanada y consigue el metal más preciado con un crono de 2 minutos 57 segundos y 8 centésimas. Daniel Castellanos cierra el top 10. Enhorabuena para los riders más rápidos de hoy. Yeah, like my run was pretty good. Like I did like Mi carrera ha estado muy bien. He tenido errores, creo que como los demás, porque la tierra se había secado. Era difícil no equivocarse. Lo he dado todo, he ido muy rápido en la parte plana, he empezado fuerte, con buenos tramos, he hecho lo mismo que hice en los entrenamientos, pero con la presión de la carrera ha dado sus frutos. Estoy muy contento por ello. Lisa Baumann revalida el título y se proclama un año más campeona de Europa de descenso con un tiempo de 3 minutos y 26 segundos. Cristina Menéndez, octava. Enhorabuena a las bikers más rápidas de hoy. Es un momento muy especial. He tenido una época dura, sí. Me he perdido muchas copas del mundo. Ha sido una época francamente difícil. Así que estoy muy feliz de ganar aquí. Estoy muy emocionada. No tengo palabras. La Unión Europea de Ciclismo está encantada. Han venido más de 400 ciclistas, un total de 27 países, excelente organización y sobre todo una perfecta ubicación. Nos ha sorprendido mucho la belleza de este lugar. Contentos con la cálida acogida de la región catalana y la comunidad española. Me gustaría dar las gracias a España, Cataluña y La Molina por este maravilloso evento. Y hasta aquí, ponemos punto y final a este fantástico campeonato de Europa celebrado en el Bike Park de La Molina. Saludos y hasta pronto.